Estamos con Ramón Oria de Rueda, él es psicólogo, terapeuta infantil y socio fundador de Luke School. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Muy bien, Teresa. Vamos a hablar de adultos que se comportan como adolescentes. ¿Esto cómo ocurre? Explícanos. Adultescentes. Adultescentes. Últimamente utilizamos ese término. Adultos, efectivamente, que se comportan como adolescentes. Adultos incapaces de asumir responsabilidades, de asumir compromisos. Tiene que ver con eso que en otra época se llamó el síndrome de Peter Pan. ¿Y en qué consiste este síndrome? Pues mira, en 1983 se publicó un libro titulado así, El síndrome de Peter Pan, la persona que no crece, lo escribió el doctor Dan Kinley, y contaba un poquito esta casuística. Es importante decir que cuando mencionamos la palabra síndrome, en este caso no lo estamos utilizando adecuadamente, lo estamos utilizando de una forma popular, digamos. Un síndrome en otras ocasiones hemos dicho que es un conjunto de síntomas que está registrado en los manuales diagnósticos. Claro, usted te iba a preguntar si estaba síndrome de Peter Pan registrado. No, vale. Hay muchos síndromes, o el síndrome del niño tirano, o el síndrome que les llamamos así, porque son conjuntos de síntomas que suelen ir en el mismo paquete, ¿no? Y a ese paquete le llamamos síndrome, pero es un lenguaje coloquial, no es un síndrome clínico. Vale. Y un adolescente o un Peter Pan es una persona a la que le cuesta crecer, que tiene una muy fuerte carga de inmadurez y que esa inmadurez se junta con un fuerte narcisismo. Es decir, es una persona infantil que no ha sido capaz de hacer ese paso a la vida adulta y al mismo tiempo tiene la creencia, el deseo o incluso la convicción de que el mundo gira a su alrededor. Esa idea narcisista que tienen los niños y que es sano que tengan. Creen que el mundo gira a su alrededor, que si sucede algo en la tele le está pasando en su barrio, que si sucede algo a alguien es como si fuera su familia, su mundo es muy pequeñito. Los adolescentes tienen ese componente fuerte de narcisismo. ¿Y por qué se da? Pues es la pregunta del millón. Hay factores sociales, en mi opinión, es decir, estamos en una sociedad adultescente, estamos en una sociedad en la que hombres de mi generación van en patín por las aceras, los has visto igual que yo. Hay componentes sin duda sociales. Hay una educación, en mi opinión, muy permisiva, que hace que los niños tengan dificultades para madurar. Permisiva y machista todavía, desgraciadamente, la educación, aunque ya se esté trabajando en eso. Y al mismo tiempo los niños son el centro del mundo. Yo sí que creo que, al menos en mi casa, los niños siempre han sido el centro del mundo. Es importante darles un papel muy importante, pero creo que se está exagerando ese centrar todo ahí. Tenemos que darnos cuenta de que los niños tienen que equivocarse, tienen que frustrarse. Esta palabra me la has oído muchas veces. Sí. Y con nadie se van a frustrar mejor, porque no lo va a hacer con más cariño que sus padres. Luego, nuestra misión, si podemos resumirla en una, es frustrar a nuestros hijos. Un psicoanalista clásico diría castrar, es decir, constantemente estás frustrando sus deseos. Es un papel desagradable, pero va implícito en el hecho de ser padre y nos toca. ¿Y este síndrome de Peter Pan es muy frecuente? Pues por mi experiencia, cada vez más Cada vez frecuente. más. Y mi experiencia se basa sobre todo no tanto en ver en consulta personas con adolescentes o con síndrome de Peter Pan, sino en atender a personas que se refieren a ellos. Es decir, cada vez es más común un patrón de mujer de 40 a 45 años que viene a consulta y una de las demandas que hay bajo la demanda explícita es que está al lado de un adolescente. Bueno, parece que cada vez es más habitual. ¿Y esto para los hijos y alguna persona que tiene hijos con este síndrome es perjudicial? Muy perjudicial. Es de alguna forma quedar sin padre. Si no tienes una persona que sabe transmitir límites, que sabe ser contundente, que sabe frustrar con todo el cariño del mundo, de alguna forma no tienes padre. Claro. Entonces, hay personas que cuando pasan, hacen ese paso a la vida adulta al ser padres, pero lo habitual es que si una persona sufre, entre comillas, un síndrome de Peter Pan, lo va a ser exactamente igual cuando se es padre. Hay un poco esa fantasía de que los padres o las madres no hacen ciertas cosas o maduran o cambian o ya eres padre y por eso maduras. La edad o la paternidad no madura, madura las vivencias y la forma en que las vives tú. Ramón, lo más importante, ¿tiene solución este síndrome? Bueno, tiene solución. Decimos que mi forma de trabajar es muy sistémica, entiendo siempre la patología como un juego de relación. Al lado de una persona con síndrome de Peter Pan hay una persona con síndrome, otra vez entre comillas, de Wendy. Es decir, al lado de un hombre incapaz de madurar suele haber, si hay alguien, una mujer incapaz de dejarle madurar.
es decir, una mujer muy maternal, que cuida de sus necesidades, que se adelanta a sus problemas y que los resuelve antes de que los plantee. Entonces, a veces la cura llega a través de esa Wendy que quiere cambiar su papel o su rol en la pareja, y cuando esa Wendy, entre comillas, empieza a tomar decisiones, Peter Pan tiene que salir de nunca jamás, empezar a madurar. Me gustan mucho estas comparaciones porque no solo vemos Peter Pan, el que no quería crecer, sino que también vemos alrededor pues, una persona como Wendy, que efectivamente hace ese papel de madre protectora, de persona que se encarga de todos ellos. No sé si en este caso, como hemos hablado en otros programas de la literatura, la psicología, no sé si aquí en este caso también se puede emplear o simplemente hemos extraído lo que es el nombre y la historia. No, es una cuestión relacional. Al lado de un Peter Pan hay una Wendy. Simplificando mucho, pero es así. Es decir, estamos diciendo antes, un padre que se comporta así no ayuda a sus hijos, pero es que hay una madre. Claro. Y la madre está viendo cuál es la relación con el padre, quién está manteniendo esta forma de relación, ¿no? Hay otras opciones, pero efectivamente los problemas suelen ser relacionales, los problemas suelen ser bastante más complicados. Cuando buscamos soluciones sencillas para problemas complejos, solemos equivocarnos. Pues Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta infantil y socio fundador de Luke School, muchas gracias por traernos este tema tan interesante y te esperamos aquí con los siguientes. Gracias, Teresa.